jurídicos actuales. Y para presentarnos a nuestro distinguido ponente, dejamos en el uso de la palabra a quien funge de moderador, maestro Pablo Espinosa Márquez, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este excelente Congreso Internacional de Jurisprudencia. Agradeciendo pues, a todos su participación, pero en particular a nuestro señor presidente, doctor Ricardo Sodi Cuéllar, a don Ricardo Sepúlveda y a todo el equipo que ha hecho que el día de hoy llevemos a cabo este importante evento, no solo académico, sino de trascendencia jurídica. Y bien, sin mayor preámbulo y resaltando lo que se dijo en la exposición de motivos y en lo expresado por nuestro querido presidente Sodi, efectivamente es un evento único, original, muy auténtico, que pretende generar cambios importantes en el estudio y conocimiento y aplicación del derecho. Y las buenas prácticas las conoceremos a través de nuestro ponente de lujo del día de hoy, del doctor Josep Aguiló Regla, quien es doctor por la Universidad Islas Balears y doctor por la Universidad Alicante. Ha participado como profesor en múltiples cursos de doctorado, maestrías, capacitación a jueces y magistrados, tanto en España como en Latinoamérica. Actualmente es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante. Forma parte del consejo editor de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, y es coordinador científico del portal de Filosofía del Derecho Doxa. Y algo importante por aprenderle, por conocerle, es resaltar sus materias a las que se ha especializado por varios años, que es el estudio de las fuentes del derecho y el estudio de la teoría constitucional. Démosle un caluroso aplauso y bienvenida y lo escuchamos, querido doctor Josep. Bien, buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación en este foro y especialmente al presidente Sodi y a Ricardo Sepúlveda por la amable invitación. Pero quiero empezar también dándoles la enhorabuena, no por haberme invitado, sino dándoles la enhorabuena porque en el primer epígrafe del texto que está en la base de lo que yo voy a contar era la idea de estamos ante el tema de nuestro tiempo, la jurisprudencia, las normas de origen judicial, como me gusta decir a mí, pero no porque sí, no es una manía, sino porque en los sistemas que venimos de la tradición del civil law hemos tenido muchas dificultades para entender y aceptar la existencia de normas de origen judicial. Y entonces, sea en la forma de precedente o sea en la forma de jurisprudencia, que ahora yo lo que voy a tratar de mostrar es que no hay tanta diferencia. Lo que sí hay diferencia entre un sistema de common law y un sistema de civil law, pero no en las normas de origen judicial, que eso es compartido. Y yo lo que voy a empezar es dando un giro, tratando de explicar por qué nos ha costado tanto. ¿Por qué lo contamos como una novedad cuando es algo que de hecho es un déficit de nuestros sistemas desde siempre y lo sabemos? Y sin embargo hemos tenido dificultades. En la primera parte de mi exposición yo voy a tratar de hacer eso, explicar eso. Lo que supone, si ustedes se fijan, es un cambio de agenda. Yo les voy a hacer una invitación.
Yo sé que ustedes tienen mucha presión por las reformas legislativas, por los cambios que les están viniendo ahora encima, pero yo quiero que se den cuenta de algo. Cuando se decía en la presentación de que este era un tema novedoso, que era un tema y que aquí era en cierto modo puntero, es un problema compartido por todos los sistemas jurídicos que venimos de la tradición del civil law. Y entonces, en ese sentido, yo les invito a que se den cuenta que su problema cotidiano de la última reforma está metido en el debate del tiempo de la cultura jurídica en el que estamos, ¿de acuerdo? Y entonces hay que saber encontrar ese equilibrio entre lo que es el proceso general y lo que es la coyuntura particular en la que se encuentran ustedes en el estado de Toluca en estos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida sería este. Todo sistema jurídico desarrollado tiene mecanismos institucionales de conservación y unificación de los criterios de decisión judicial, en todos ellos. Puede ser más, menos sofisticados, más, menos explícitos, pero en todos hay. La anécdota que nos contaba el presidente, ese es uno de los problemas, de conservar las decisiones y unificarlas, ¿de acuerdo? En todos hay. Y la idea de normas de origen judicial tiene que ver con la institucionalización de esos criterios de conservación y unificación. ¿Qué quiere decir conservación? Conservación quiere decir entender que en las decisiones judiciales hay una continuidad que no puede ocurrir que cada decisión empiece de cero. Esa es la idea de continuidad o de conservación. Y unificación quiere decir lo que nos contaba el presidente con la anécdota que ocurría. Es decir, que es una idea de igualdad que evite que casos iguales se resuelvan de manera diferente. Eso es un valor compartido por todos los sistemas y está en la raíz de las normas de origen judicial. Esas dos exigencias. Este hecho, el que haya normas de origen judicial y que sea como consecuencia de eso, tiene que ser valorado positivamente por cualquiera que considere que crea en la normatividad del derecho, que el derecho genera genuinos deberes. ¿Por qué? Porque todo aquel que piensa que el derecho genera deberes genuinos, piensa que es bueno que haya una alta correspondencia entre las expectativas generadas por las normas jurídicas y las decisiones que toman los jueces. ¿De acuerdo? Eso, para cualquiera que valora el derecho como sistema normativo, eso es bueno. Pero, ¿qué es lo que me interesa que nos demos cuenta? Eso es imposible si no hay normas de origen judicial, si no hay criterios compartidos de unificación y de conservación de las decisiones. Eso que predicamos del principio de legalidad y de satisfacer las expectativas es imposible si no se produce la unificación y la conservación de las decisiones judiciales, que no es más que lo que está en la base de las normas de origen judicial. Fíjense que si eso no es así, todos los principios vinculados al Estado de Derecho y al imperio de la ley, legalidad e igualdad ante la ley, que casos iguales se resuelvan de la misma manera, el principio de seguridad jurídica y autonomía personal, el principio de interdicción de la arbitrariedad, etcétera, etcétera, todos esos principios son ideológicos si resulta que las decisiones judiciales no hay procedimientos institucionales de unificación y de conservación. ¿Se ve? Por tanto, la pregunta importante es como si esto es así, si esto es como yo lo estoy contando, si esto es tan transparente y tan obvio, ¿cómo es que hemos tenido tantas dificultades para dar cuenta, para explicar y aceptar la existencia de normas de origen judicial?
en los sistemas que venimos de la tradición del civil law. ¿Se entiende? Esa es la pregunta. Y si ustedes se fijan, eso cambia la agenda. Si lo que yo estoy diciendo es trivial y obvio, lo que habrá que explicar es por qué hemos tenido tanta resistencia a eso. Bueno, yo estoy convencido que las resistencias, que hemos tenido dificultades en nuestra tradición cultural, unas ideológicas y otras teóricas. Las ideológicas, ¿cuáles han sido? Las dificultades ideológicas para entender, explicar y aceptar la existencia de normas de origen judicial. Las ideológicas son las siguientes. Tienen que ver con que siempre que uno habla de normas de origen judicial, se nos cuela de tapadillo la discusión sobre el nivel de sumisión que el juez debe mostrar a la ley, del juez ideal. La discusión de ética profesional del juez, de cuán sumiso debe ser a la ley. ¿Se entiende? Y entonces es como si aceptamos que haya normas de origen judicial, entonces aceptamos jueces desapegados a la ley. ¿Se entiende? Es como si discutimos lo primero, se nos cuela lo segundo. Y eso ha estado presente en las discusiones sobre las normas de origen judicial constantemente. El problema del activismo versus formalismo judicial. Pero esa es una discusión que nada tiene que ver con las normas de origen judicial. Por más formalista que uno no sea, querrá conservar y unificar esos criterios considerados correctos de decisión. ¿Se entiende? ¿Se ve? Y si son discusiones al margen, tenemos que poder explicar las normas de origen judicial con independencia de cuál es nuestro modelo de juez ideal, si más legalista, si más formalista, si más principialista, si más sustantivista. ¿Se entiende? Son dos discusiones distintas y en nuestra tradición han venido solapadas y se nos han cruzado. Y eso acompañado a una cuestión aparentemente teórica, que no lo ha sido, y que es ideológica, que es creer que las operaciones de creación de leyes, de creación de normas y de aplicación de normas son drásticamente opuestas. La creación de normas es una cuestión de voluntad y política, y la cuestión de aplicación de normas es una cuestión de conocimiento y técnica. ¿De acuerdo? Ese es un corolario de esa visión deformada del papel de los jueces. ¿Se entiende? Por tanto, esa ha sido una dificultad que ha tenido un peso extraordinario y que se nos pone como un obstáculo para poder aceptar con naturalidad la idea de normas de origen judicial. No voy a insistir en ello, hay muchos casos en los que eso podría explicarse, pero si ustedes se fijan, esa forma, claro, tenemos dificultades para explicarlas, las normas de origen judicial, pero la tradición, si ustedes se fijan, ha sido más o menos la siguiente. La jurisprudencia es como un armario en el que están las sentencias y que si uno la lee, encuentra, esa es la visión tradicional, encuentra la doctrina legal. Es decir, no tiene existencia propia y diferenciada, sino que es doctrina, mera reiteración de la aplicación de la ley. ¿Se entiende? No tiene entidad propia. ¿De acuerdo? Entonces, eso está en el origen de las dificultades ideológicas. Dentro de las dificultades teóricas, yo creo que las más importantes ha sido la existencia o el dominio del pensamiento estrictamente sistemático en materia de fuentes. Todas las fuentes del derecho son hechos y actos jurídicos creadores de normas jurídicas. Luego, quien quisiera defender las normas de origen judicial como fuentes del derecho,
o bien tenía que reconducirlo al modelo de las fuentes acto, al modelo de la ley y de los reglamentos, o bien al modelo de las fuentes hecho, de las costumbres, presentarla como costumbres judiciales, ¿de acuerdo? Esa manera de presentar las cosas daba un resultado totalmente insatisfactorio. No se entendían las fuentes, no encajaban dentro del modelo de las fuentes. O bien lo llevábamos al modelo de las costumbres, o bien lo llevábamos al modelo de las fuentes acto, de la legislación. Esa forma de entenderlo y de planteárselo ha quedado completamente obsoleta. ¿Se entiende? Y por fuentes del derecho hoy entendemos otras cosas. Y naturalmente, quien quiera explicar las normas de origen judicial no las puede llevar ni al terreno de los hechos sociales de las costumbres jurídicas, ni a la voluntad de dictar normas de los órganos legislativos. ¿Se entiende? Tendrá que conectarlo esencialmente con lo que son los aspectos justificativos de las decisiones judiciales. Si no lo conectamos con eso, no entenderemos realmente qué son las normas de origen judicial. Por tanto, las dificultades teóricas es el conjunto de criterios y de conceptos que manejamos para dar cuenta de nuestras prácticas jurídicas. Bueno, ahí no encajan las normas de origen judicial en lo que ha venido siendo la tradición del pensamiento en los sistemas de civil law. Hemos tenido grandes dificultades. Ese marco hoy está desbordado completamente y es una discusión de nuestro tiempo el tratar de dar cuenta, explicar, ayornar el problema de la jurisprudencia, el problema del precedente, en definitiva, el problema de las normas de origen judicial. ¿Qué voy a hacer a continuación? Yo voy a tratar de dar un concepto de precedente, analizar sus características de forma que esté en la base de la idea de normas de origen judicial. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Para que nos demos cuenta que la idea de normas de origen judicial está estrictamente vinculado a las cuestiones de justificación de las decisiones judiciales. ¿Se ve? Entonces, es lo que voy a tratar de hacer. Repito lo que dije antes. Las grandes diferencias entre sistemas de common law y sistemas de civil law existen. Entre precedente y jurisprudencia no hay tantas. ¿Se ve? Naturalmente, el precedente entendido de la manera en la que hay que entenderlo en los sistemas de civil law. Partamos de la siguiente definición de precedente. Perdón. Por precedente judicial puede entenderse una regla jurídica, es decir, una regla justificada en la fundamentación de una sentencia judicial que resuelve un problema jurídico que en alguna medida innova el derecho preexistente a la decisión y que en consecuencia puede constituir una autoridad para decisiones judiciales futuras. Si ustedes se fijan, hay 4 propiedades en esa definición. Primera, es una regla jurídica contenida en una decisión judicial. 2, resuelve un problema jurídico. 3, innova el derecho que preexiste a la decisión. Y 4, constituye o puede constituir una autoridad para decisiones judiciales futuras. Si tomamos esos 4 propiedades y ustedes se fijan, probablemente el desigual desarrollo de cada uno de ellos explique la situación en la que se encuentran los diferentes sistemas jurídicos que venimos de la tradición del civil law y los problemas que tenemos. Pero yo voy a tratar ahora de explicar una a una
cada una de esas propiedades y qué consecuencias tiene. Regla jurídica contenida en una decisión judicial. Lo primero que quiero llamar la atención es sobre lo siguiente. Cuando hablamos de decisión judicial, jurisprudencia, precedentes, etcétera, etcétera, la expresión es ambigua. Como mínimo puede significar tres cosas, decisión judicial. Decisión judicial puede significar sentencia. O sea, es un acto normativo, es una decisión judicial. 2. Decisión judicial puede referirse también al fallo del caso que se trata de resolver. Y 3, decisión judicial puede referirse también a lo que los anglos llaman el holding, la regla que el juez aplica. ¿Se entiende? ¿Se ve? Fíjense en lo siguiente. Mientras que en nuestros sistemas jurídicos las sentencias tienen forma jurídica y los fallos tienen forma jurídica, uno abre la sentencia y voy al fallo y encuentra el fallo porque tiene forma. La regla que el juez aplica en muchos sistemas jurídicos no tiene forma. ¿Se entiende? ¿Se ve? Es un problema de interpretar. Hay sistemas, las tesis de jurisprudencia, las súmulas en Brasil, la enumeración de los, en el caso de Colombia, en las sentencias constitucionales, la enumeración de los fundamentos que constituyen precedente y cosas por el estilo. En algunos lugares se les da forma a esa regla que el juez aplica. ¿Se entiende? Pero en otros no. Es un problema, es una cuestión de interpretación de la sentencia. ¿Se ve? A veces tiene forma y a veces no la tiene. Las ventajas y desventajas de la forma podemos luego discutirlas, ¿no? Pero lo que me interesa es que nos demos cuenta de eso, que cuando hablamos de decisión, de regla jurídica, nos referimos al holding, a la norma jurídica general que el juez aplica. ¿De acuerdo? Naturalmente, la descripción de cualquier sistema de precedentes o de jurisprudencia pasa por responder a las preguntas de quién y cómo puede sentar precedentes. Y en ese sentido, en Latinoamérica y en los países que venimos de la tradición de civil law, hay un boom de preguntas respecto de quién puede establecerlos, cómo los establece, etcétera. Hay muchos artículos, se está escribiendo muchísimo. Pero hay una cosa que yo creo que hay algo de operación de distracción en eso, que hay que ir un paso más allá, y es ver la racionalidad de fondo que está detrás de eso. Y que a veces ocurre que las cuestiones meramente idiosincrásicas impiden que veamos las cuestiones metodológicas y de racionalidad de fondo que está detrás de un sistema de precedentes y de jurisprudencia. Pero, sin duda, esa es una pregunta básica. ¿Quién y cómo puede sentar precedentes? Pero la idea de precedente o de jurisprudencia es esa idea. Es una norma jurídica, una regla jurídica creada en una decisión judicial. Y es una norma jurídica general. ¿De acuerdo? Primera propiedad. Segunda propiedad. Resuelve un problema jurídico. Los precedentes, la jurisprudencia no tiene que ver con los hechos del caso particular. Puede tener con normas relativas a la prueba, pero no sobre los hechos particulares del caso. ¿Se entiende? Siempre es una cuestión jurídica, es una cuestión de derecho. Y ahí me parece que es muy importante para entender bien lo que es la jurisprudencia y lo que es el precedente, es la distinción entre caso fácil y caso difícil. Y que conviene distinguir entre lo que llamamos una cuestión controvertida y un problema jurídico.
todo acto jurisdiccional, toda sentencia presupone una controversia jurídica, una discrepancia entre partes respecto de la aplicación de las reglas jurídicas, ¿de acuerdo?, de las normas jurídicas. Pero no todos los casos plantean problemas jurídicos. Hay casos que se resuelven como aplicando estrictamente reglas que preexisten a la decisión. Y se resuelven. Esos casos, que son los que llamamos fáciles, un caso fácil, ¿cómo lo definimos? Es un caso que se resuelve aplicando reglas que preexisten a la decisión. ¿Se entiende? Aplicando tal cual, reglas que preexisten a la decisión. Un caso difícil es un caso que plantea un problema. ¿Pero qué quiere decir que plantea un problema? Naturalmente habrá que resolverlo aplicando reglas del derecho que preexiste, pero no lo resuelve. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y la idea de problema jurídico, que puede ser de interpretación, puede ser de calificación, puede ser de resolver una cuestión de indeterminación, etcétera, puede ser de lo más variado. ¿Se ve? Pero esa idea de problema, que quiere decir que no está resuelto por las reglas que preexisten y que de alguna manera hay alguna forma de laguna en relación con el caso, requiere una resolución. El problema jurídico puede ser de interpretación, de validez, de legitimación procesal, de reglas de la prueba, puede ser de lo más variado. Pero lo que me interesa que se den cuenta es, sin problema jurídico, no hay norma de origen judicial. O hay algo que no estaba resuelto o no estaba bien resuelto en el sistema anterior. Yo siempre, a mis estudiantes siempre digo lo mismo, lo pongo así de manera manifiesta para que lo vean. Es decir, para decir que en un semáforo en rojo hay que pararse, no hace falta nada. Aplica la regla. Cuando aparece alguna propiedad no prevista, es cuando, bueno, debía mantenerse la prohibición de pasar o no, ¿se entiende? Pero tiene que haber un problema. Si no lo hay, no hay norma de origen judicial. Hay el derecho que preexiste a la decisión que se aplica. Entonces, creo que está extraordinariamente vinculada la idea de jurisprudencia y la idea de precedente a la de caso difícil, a la de problema. Y si eso es así, es muy fácil entender cuál es la funcionalidad de la jurisprudencia y del precedente y de las normas de origen judicial. Que donde había casos difíciles, es decir, no resueltos por el sistema de reglas, pasan a ser fáciles, porque ahora ya están resueltos por una regla del sistema. ¿Se entiende? Esa es la idea, y esa es la idea de cumplir la función del precedente y de la jurisprudencia. Y por eso decíamos criterios de unificación y de conservación, porque es posible que ante un caso que efectivamente hay alguna forma de indeterminación, algún problema de interpretación, etcétera, etcétera, haya que establecer el criterio, ¿se entiende? Y la funcionalidad de eso no es más que donde había un caso difícil, pasar a ver un caso resuelto. ¿Por qué? Por el sistema, por el conjunto de reglas que el juez tiene el deber de aplicar. Por tanto, esa sería la segunda propiedad. La presencia de un problema. Sin problema no hay precedente ni norma de origen judicial. ¿Qué es distinto de controversia? Hay casos que se da la controversia, pero que no plantean un problema jurídico, que uno lo resuelve aplicando estrictamente las normas que preexisten al caso. Tercera, innova el derecho preexistente a la decisión. Siempre se dijo que los jueces tienen el deber de resolver los casos aplicando normas que preexisten a la decisión.
¿Se entiende? No, que no se las pueden saltar. Somos jueces, no somos activistas, no, somos jueces. Por tanto, hay que resolver aplicando reglas que preexisten a la decisión. Entonces, el precedente o la jurisprudencia es lo que llamamos la ratio decidendi, es decir, la regla general que el juez aplica para resolver el problema jurídico que tiene planteado y que la sentencia enfrenta. Naturalmente, una sentencia puede enfrentar más de un problema jurídico, eso no hace falta insistir en ello. El dictado de esa regla modifica el derecho preexistente. Modifica el derecho preexistente. Y si ustedes se fijan, el dictado de esa regla está estrictamente vinculado con tres ideas que compartimos respecto de la justificación de las decisiones judiciales. ¿Cuáles son esas tres ideas? Sin regla jurídica aplicable, no hay justificación de la decisión. Por tanto, si no la hay, habrá que dictarla, habrá que formularla. ¿Se entiende? Pero para que una decisión jurisdiccional esté justificada, tiene que dictar una regla general, tiene que estar en función de una regla general. Segunda, la regla, esa regla que el juez dicta para poder resolver el caso, trata de hacer efectivo el derecho que preexiste a la decisión. Tiene que justificarse en base a las razones que le suministra el sistema jurídico que tiene el deber de aplicar. Y tercera, la regla jurídica tiene que universalizarse. Si no se universaliza, entonces no ha justificado el juez. ¿Se entiende? Bueno, si nos damos cuenta de esas tres características, en el fondo veremos cómo la existencia de normas de origen judicial está vinculada estrictamente a esas tres exigencias de justificación. Por tanto, primero, para dictar la regla, el juez tiene que mostrar que existe un problema jurídico, que exige reformular en alguna medida el derecho preexistente. ¿Se entiende? Sin alguna forma de laguna, no tiene sentido hablar de norma de origen judicial. Tiene que mostrar que hay alguna suerte de laguna. La finalidad del dictado de esta nueva norma, de esta nueva regla, no es cambiar el sistema jurídico preexistente. Es tratar de hacerlo efectivo. Y, por tanto, la justificación de la regla mantiene relaciones de coherencia con el que tiene el deber, con las normas que el juez tiene el deber de aplicar. En este sentido, al decir que innova, uno podría decir, es legislación. Bueno, hay una regla que antes no estaba. Pero no es legislación en términos funcionales, porque la legislación es la institución dinámica por excelencia, orientada ¿a qué? A cambiar el sistema jurídico. ¿Se entiende? Mientras que esas normas que son dictadas, lo que pretenden es hacer efectivo el sistema jurídico que preexiste a la decisión, pero son creadas. ¿Se ve? Y finalmente, la idea de universalización. La idea de universalización, ¿qué quiere decir? Si un juez cuando decide no universaliza, en realidad no ha justificado. Ha simulado que justificaba, pero no justifica. ¿Qué quiere decir universalizar? Hay muchos teóricos del derecho que lo han formulado en términos lógicos, es usar una premisa normativa que tiene un cuantificador universal. No es eso. Universalizar es comprometerse con el criterio.
es cuando dictas la regla no es ad hoc. Universalizarla quiere decir asumes el compromiso de que lo correcto es esa norma y, por tanto, debes aplicarla. Es la idea de compromiso. Si uno entiende esas tres propiedades, sale inmediatamente una cuestión que es muy importante darse cuenta. El juez que ha tomado una decisión, que ha creado una norma, se ve comprometido ante un nuevo caso semejante, aplicar la regla que ha creado, el precedente que estableció, distinguir el nuevo caso se parece pero no lo es decir, hay una nueva laguna, y tercero, cambiar el criterio, es decir, overrule el precedente, es decir, la decisión que se había tomado estaba equivocada. Fíjense en una cosa, si nosotros entendemos bien esto, estamos en condiciones de entender perfectamente lo que es una línea jurisprudencial. Una línea jurisprudencial no es más que una sentencia hito que en un primer momento detecta un problema jurídico, que lo resuelve dictando una regla. Y la línea jurisprudencial no son más que todas aquellas sentencias que aplican esa regla o distinguen enriquecen la línea distinguiendo. ¿Se entiende? Pero fíjense lo que siempre dijo la tradición. La excepción confirma la regla, no la niega. ¿Se entiende? El distinguishing no niega la idea de línea jurisprudencial. Lo que hace es afirmar la excepción que justifica, que sigue aceptando la idea de regla. ¿Se entiende? Fíjense lo que yo he dicho aquí. Hay que detectar alguna forma de laguna para crear una norma de origen judicial. ¿Se entiende? Y si ustedes se fijan, no son homogéneas esas tres alternativas. Lo que hemos dicho antes, aplicar el precedente, distinguir el precedente o cancelar el precedente. No son homogéneas. La carga argumentativa del juez que quiere cancelar un precedente es muy superior. Para aplicar el precedente no hace falta una gran carga argumentativa, es aplicar una regla preexistente y, por tanto, cumples. Distinguir requiere mostrar que hay una laguna. Pero cancelar un precedente tiene un nivel argumentativo muy superior. ¿Por qué? Porque el precedente es una regla jurídica perteneciente al sistema jurídico. Quiero ir acabando para que haya tiempo para las preguntas, creo que voy mal. Y la última propiedad, constituye una autoridad para decisiones jurisdiccionales futuras. Si hemos entendido lo que hemos visto y lo hemos vinculado con las exigencias de racionalidad de la justificación, ¿qué es lo que ocurre? Un sistema jurídico que pretende apoyar la idea de jurisprudencia o la idea de precedente necesita dotarla de garantías. Hay una garantía informal que pertenece simplemente al puro desarrollo de la cultura jurídica, que es la idea de quien se aparta de un precedente o de una línea jurisprudencial tiene que justificar. No puede no justificar. Ese seríamos el nivel mínimo de la garantía y el nivel máximo pues vendría a venir por el peso que tenga, el apoyo institucional que tengan las normas previamente dictadas en términos institucionales. ¿Qué es lo que me interesa que nos demos cuenta? Y ya con eso concluyo y abrimos el debate. Detrás de la cuestión de las normas de origen judicial en los sistemas que venimos de la tradición del civil law, arrastramos muchos sesgos heredados de una forma equivocada de entender el derecho. Y eso nos ha lastrado. Nos ha lastrado en términos de racionalidad. Creo que hay que emanciparse de eso y hay que invertir la cuestión. Invertir la cuestión, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las exigencias de justificación y racionalidad de las normas, de las sentencias judiciales? Y una vez que uno da ese paso,
va de suyo la normatividad de las mismas hacia el futuro. ¿Se entiende? Porque si no, todos los valores que predicamos de nuestros sistemas jurídicos y del principio vinculado sobre todo al Estado de Derecho y al principio de legalidad se van desvaneciendo. Por eso yo les decía, empezaba dándoles la enhorabuena, porque creo que es el tema de nuestro tiempo. Creo que es el tema de nuestro tiempo en los países que venimos de los sistemas de civil law, porque lo hemos manejado muy mal, ¿se entiende? Y en todos tenemos dificultades, en todos. Creo que se está entablando un diálogo a nivel internacional que trata de producir ese ayornamiento. Y mi invitación sería, naturalmente cada uno tiene que asumir sus propios problemas, tiene sus propias jurisdicciones, tiene su propio tribunal, tiene la propia legislación y la propia reforma que tiene que aplicar, pero la racionalidad de fondo que está detrás es compartida y creo que eso es lo que yo he tratado de mostrar aquí. Que esté uno en Toluca, esté en España o esté en algún otro país que viene de la tradición del civil law, como también pasa en Francia, está teniendo que asumir una revisión profunda de los planteamientos que teníamos en relación con las normas de origen judicial. Muchas gracias. Bien, creo que se ha confirmado lo dicho al inicio de este congreso. Las expectativas sumamente interesantes, provocadoras, y después de escuchar al doctor Joseph Aguiló, nos resulta una visión más clara de nuestra reforma a la ley orgánica en materia de jurisprudencia y precedentes. En este momento se abre el micrófono para todos los que quieran participar a través de papeletas que se han distribuido y se leerán un par de ellas inicialmente para que nuestro orador del día de hoy pueda dar una explicación al respecto. Bien, Maurilio Martínez Hernández pregunta: los subsistemas de conservación, unificación, en los dos subsistemas debe aplicarse la ética en estos subsistemas de conservación y unificación. Esa es la pregunta. A ver, las cuestiones de la ética profesional. Las cuestiones de ética profesional siempre están presentes. Yo solo les quiero hacer una reflexión. Para decir que un juez tiene que aplicar el derecho que preexiste no hace falta la ética, esto va en la definición. Fíjense, las éticas profesionales, tenemos que cuando hablamos de ética judicial, tenemos que saber entender cuál es el punto. Y el punto de la ética judicial es cómo definimos a un buen juez o a un juez excelente. El juez ilícito no es un problema, el juez que no es independiente, el juez que… Eso nos basta el derecho, no necesitamos los ilícitos judiciales, por decirlo de alguna manera, la inaplicación del derecho por parte del juez. Todo eso no es un problema de ética judicial, eso es un problema de derecho. La idea de las éticas profesionales nos hace falta para definir la idea de buen juez. Es como si yo les digo, no puedo definir quién es un buen profesor apelando simplemente a sus deberes jurídicos. Tengo que tener un modelo ideal. Y entonces, las discusiones de ética profesional, más allá del uso y el abuso retórico que se hace de los códigos y de muchas cosas que
Pero la funcionalidad de la ética es una discusión sobre quién es un juez ideal. ¿Se entiende? Y les voy a decir algo, por ejemplo, una discusión relevante en términos de ética judicial no es la de formalistas versus activistas, jueces formalistas versus jueces activistas. ¿Por qué no? Porque los dos son dos malos modelos de jueces. ¿Se entiende? El juez activista es un juez, es un modelo de mal juez, y el juez formalista es un modelo de mal juez. Por tanto, no podemos discutir cuál es más negativo, pero entre males no hay por qué elegir. Ahora, si ustedes me preguntan cuánto pesa la conciencia jurídica formal y la conciencia jurídica material en la decisión judicial, esa es una discusión que es ineliminable. ¿Se entiende? Y nos podemos encontrar con jueces que son buenos jueces o defienden un modelo de juez en el que atribuyen más peso a la conciencia jurídica formal y otros que atribuyen más peso a la conciencia jurídica material, pero no son modelos de jueces de mediados que ignoran una parte muy relevante de su actividad. ¿Se entiende? Esa es una discusión de ética judicial que versa sobre el modelo ideal del juez. ¿Se entiende? Pero muchas veces está muy confundido el asunto, porque para decir que el juez no debe corromperse, que el juez debe ser independiente, etcétera, etcétera, en el fondo no necesitamos la ética, nos basta con el derecho. ¿Se entiende? Pero la lógica del derecho es la lógica del ilícito, no la lógica de la excelencia. ¿Se entiende? Es como si a uno le preguntan, según el derecho, ¿quién es un buen profesor? No te lo dice. ¿Se entiende? Y todos tenemos experiencia de que hemos tenido buenos profesores y malos profesores. Conforme al derecho, que es la lógica del ilícito, podemos decir quiénes fueron muy malos, muy arbitrarios, muy no sé qué, no enseñaron nada, incumplieron sus deberes, ¿se entiende? Pero quién fue un buen profesor no lo definiremos de esa manera, ¿se entiende? Es una discusión muy relevante, pero que está al margen, por decirlo de alguna manera, de esa idea de normas de origen judicial, cuando yo, tal como yo lo trataba, pretendía mostrar que está en la lógica interna del derecho esa idea de, y en la racionalidad interna del derecho, de normas de origen judicial. Y esa sería mi respuesta. Naturalmente, uno puede ver el juez, el buen juez que fundamenta correctamente las decisiones que toma y que y que eso está más allá de la discusión estrictamente jurídica, ¿se entiende? Porque no es ni es fuente de nulidad de las decisiones, ni de ilicitud de las decisiones, ni nada por el estilo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Joseph. Bien, una segunda pregunta de Javier Barrera Olmos, que dice, ¿cuál es la forma equivocada de sentencias en el derecho? ¿Sí está bien la pregunta? ¿Cuál es la forma equivocada de sentencias en el derecho? Perdón, aquí, estoy de este lado. Adelante, por favor. La pregunta es, ¿cuál es la forma equivocada de entender el derecho? Fue la última posición que tuvo el doctor en su presentación, casi fue al final, ¿verdad? ¿Cuál es ese mal entendimiento que tenemos? Vamos a ver, se lo voy a decir. Yo creo que una de las cosas que más daño ha hecho a la cultura jurídica es la oposición drástica entre creación y aplicación de normas. Como que creación es una cuestión política y una cuestión ética, política y ética. Y la aplicación es una cuestión meramente técnica, es un puro problema de conocimiento. Eso ha tergiversado completamente la idea. Primero, ¿por qué? Porque esa idea de que, a ver, lo voy a decir en palabras de Carrió, que decía, cuando se dice el legislador crea el derecho, decía, eso tiene resonancias bíblicas, y Dios creó de la nada el mundo, ¿no?
Y parece que el legislador creara de la nada el derecho, y eso es falso, no es así. O sea, esa idea de creación, como que una cosa es crear, que creas de la nada y a partir de ti empieza el derecho, y otra es aplicar, y aplicar quiere decir que no creas nada. Esa forma es una forma distorsionada. Y si somos honestos, veremos que la hemos repetido muchas veces. ¿Se entiende? Y entonces, esa es una forma equivocada de ver el derecho y de presentarlo, cómoda, eso sí, cómoda. Y cómoda para muchos jueces también, ¿se entiende? Pero es una forma equivocada. Y de ella han venido muchas de las dificultades que hemos tenido para explicar. A eso me refería. Entonces, esa forma equivocada de entender el derecho hace que nos resulte prácticamente imposible explicar la existencia de normas de origen judicial que no entran en competencia con el papel atribuido al legislador, sino que es otra cosa, ¿se entiende? Y cuya finalidad es hacer efectivo el derecho que el juez tiene el deber de aplicar. A eso me refería. Muchas gracias, doctor Joseph. Bien, para finalizar, vamos a una tercera pregunta más, que le pedimos de favor al doctor Joseph pueda dar su comentario. Y es de parte de Marta Arellanes, que dice: ¿considera usted que en la modernidad del derecho debería haber o implementarse un sistema mixto entre el civil law y el common law? A ver, no, yo creo que son, es decir, las diferencias entre los dos modelos se han ido limando y han ido diferenciándose, pero ¿qué es lo que ha distorsionado siempre que hablamos de… Si usamos esa oposición, su origen tiene lo siguiente: los sistemas de common law y de derecho judicial, quiere decir, hay partes del ordenamiento jurídico cuya normatividad proviene no de la ley, sino de las decisiones judiciales. ¿Se entiende? Y eso es el common law en su forma tradicional. Entonces, eso distorsiona por completo, porque la discusión en nuestro sistema es la fuente de las decisiones, es la ley. Y la fuente más importante es la ley. Y por tanto, nadie es partidario de sustituir la ley por un common law en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los sistemas tanto de common law como los de civil law se han ido modificando los roles, ¿se entiende? Y entonces se ha tendido a unirse. Pero en nuestra tradición, yo creo que lo que hay que reconocer es cómo definimos el papel de las normas de origen judicial, la jurisprudencia y el precedente, cómo le dotamos de papel sin necesidad de entrar a compararnos, competir, distinguirnos, etcétera, etcétera, con los sistemas de common law. Porque en su forma tradicional, desde luego, no nos parecemos en nada, pero lo que es un error es creer que un sistema jurídico puede funcionar adecuadamente sin unificación y sin conservación de las decisiones judiciales. Y eso implica la existencia de normas de origen judicial. Implementarlo, saber racionalizarlo y saber explicarlo, creo que es la tarea que nos queda por delante. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para finalizar, resalto brevemente un par de ideas sobre la línea jurisprudencial de la que nos ha hablado como una herramienta para que casos difíciles, a través de la aplicación de precedentes, a través de la jurisprudencia, los podamos tratar, interpretar, estudiar y resolver como un caso fácil. Muchas gracias, querido doctor Joseph Aguiló. Les pido por favor, le brindemos un fuerte aplauso. Muchas gracias por tan importante ponencia. En este momento, el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestro Pablo Espinosa Márquez,
hace entrega de un reconocimiento a nuestro ponente, doctor Joseph Aguló Regla, por su conferencia El impacto de la jurisprudencia en los sistemas jurídicos actuales. Y de igual manera, el Poder Judicial del Estado de México entrega un sincero agradecimiento al maestro Pablo Espinosa Márquez por su participación como moderador de esta primera conferencia. Es así como concluye esta primera actividad de nuestra jornada de trabajo. Les invitamos a tomar un receso de 10 minutos y enseguida de ello estaremos dando inicio con nuestra primera mesa de trabajo.